Hola a todos, bienvenidos a este programa llamado The Blackest Noise, el programa en donde analizamos música, donde analizamos el formato en físico, ya sea en vinilo, en CD o en cassette. Y pues vamos a continuar con esta lista que estábamos haciendo de 5 discos que yo les recomiendo con bandas que empiezan con una letra. Ya hicimos la A, la B, la C, la D, la E, la F y vámonos con la G, la H y la I. Así que pues bueno, vamos a empezar. Y bien, vamos a empezar con la G. Vamos a empezar con un disco de mi artista favorito que básicamente todos lo podrían poner en la C. Yo lo pongo en la G porque pues su nombre empieza con G y estamos hablando de Gustavo Cerati. Estamos hablando de su segundo disco como solista, un disco llamado Bocanada, que para mí es el mejor disco de Cerati sin duda. Muchos hablarán de obras posteriores, pero para mí este es importante porque es un disco que sale en 1999, es su segundo disco y es el primer disco que saca después de la disolución de Soda Stereo. Soda Stereo ya tenía varios problemas internos y pues Cerati decide pues ya disolver la banda. Entonces sacan este disco, el Bocanada, y es un disco que está más orientado como al trip hop. De hecho estamos en la mera explosión del trip hop con bandas como Massive Attack, como Portishead, como Tricky, como ese tipo de bandas. Gorillaz ya estaría sacando su primer disco también que estaría orientado al trip hop. Y Cerati hace lo propio con este disco que a mí me parece extraordinario. Es un disco que la verdad te lleva por caminos de repente muy lúgubres, de repente alegres, pero con esa alegría más tirándole a la melancolía. Y pues Cerati lo hace como el gran maestro que fue, ¿no? Así que Bocanada de Gustavo Cerati, se los recomiendo mucho. Aquí está. Bien, ahora nos vamos a ir con una banda de black metal, una banda de un artista que pues ya es legendario dentro de la escena del black metal noruego. Estamos hablando de Gal, el que fue vocalista de Gorgoroth y de bandas también como Godseed. Aquí saca este proyecto llamado Gal's World. Es un proyecto que se formó en 2019 y que ha estado haciendo varias giras por el mundo tocando canciones de otros proyectos de Gal. Y en este disco, es su primer disco de 2019 llamado no sé si lo estoy pronunciando bien, Gastir, Ghosts Invited. Es un disco de black metal bastante tradicional, pero que propone cosas que pues Gal es muy bueno en esto, ¿no? En las letras más oscuras que tratan sobre mucha filosofía. Por ahí les recomiendo un documental que sacó Vice sobre la vida de Gal, dura creo que 30 minutos y es súper interesante y además es muy tenso, ¿no? Porque Gal dentro de las entrevistas que hace, invita a los documentalistas de Vice a subir una montaña para enseñarles una cabaña donde vivían sus abuelos y los documentalistas casi se mueren. O sea, subir la montaña para ellos fue una aventura bastante terrorífica, pero pues bueno, yo se los recomiendo, está interesante, está muy bueno. Y pues este disco también, el Gals World, su proyecto después de Godseed y Gorgoroth. Bien, vámonos con una banda que yo siempre había querido platicar de ellos, solo no había encontrado la oportunidad. Es una banda es un dúo, más bien, es un dúo de math rock, de mathcore, de música de rock progresivo, que se mete mucho a tecnicismos. De hecho, por ahí podrían entrarle al shred, podrían entrarle al gent, pero pues bueno, al ser un dúo lo hacen todavía más complejo. Estamos hablando de esta gran banda que se llama Giraffes Giraffes. Es una banda estadounidense y este que es su primer disco del 2007 llamado More Skin with Milk Mouth. Es un disco que de verdad es un viaje extraordinario, así como están viendo la portada de psicodélica y extravagante, la música es igualita. Es un dúo formado por Joseph Andreoli y por Kenneth Topham. Y pues la verdad es genial, o sea, es una banda que la verdad es muy divertida. Sí te deja de alguna manera un poco como extraño si eres músico y tocas algún instrumento. Cuando los escuchas o los ves en vivo te das cuenta de que realmente no sabes tocar tan bien como crees y que ellos lo hacen de una manera espectacular. Vean presentaciones de ellos en vivo, como el guitarrista tiene una cantidad de pedales extraordinaria y el baterista hace lo propio con su instrumento y pues la verdad es una recomendación interesante. Si no les gusta la música tan clavada de algo muy progresivo o algo demasiado técnico, tal vez Giraffes no es para ustedes, pero pues denle una escuchada, a lo mejor y se encuentran con algo que sí les guste. Así que Giraffes con este gran disco, More Skin with Milk Mouth.
Bien, vámonos a algo clásico de mi adolescencia, una banda que me acompañó durante toda mi era emo, durante toda mi era de MySpace, una banda formada por los gemelos Madden, Good Charlotte con su gran disco Good Morning Revival, un disco que además yo lo quiero mucho porque es el disco que me introdujo a una banda que también en este canal ya hemos platicado mucho, que es Avenged Sevenfold. Aquí tiene una canción junto con Sinister Gates y M Shadows, y gracias a esta canción descubrí Avenged Sevenfold. Yo no los conocía anteriormente, y pues este disco, que es su cuarto álbum, es un álbum del 2004, se meten más como al pop. De hecho, su disco anterior, que sería The Chronicles of Life and Death, es su último esbozo de emo, de este post-hardcore orientado al emo. Y aquí se meten más al synth pop, se meten más como esta música un poquito más alegre, más bailable, pero no dejan de tener esa calidad oscura que caracteriza mucho a Good Charlotte. Así que yo les recomiendo el Good Morning Revival de Good Charlotte. Y bien, ya para terminar la letra G, nos vamos a ir a un disco del 2011, que es el proyecto alternativo del vocalista de una banda que también ya hemos platicado mucho aquí, que es Have a Nice Life. Estamos hablando de Dan Barrett, que saca este proyecto llamado Gilles Corey en 2011, y que es un proyecto extraño. De hecho, es complicado escucharlo, ya que Dan en este periodo quería quitarse la vida. Y pues, de hecho, ya estaba muy decidido a hacerlo y solamente plasmó este disco para intentar como encontrar una justificación de por qué hacerlo. Y pues básicamente lo que él cuenta es que este disco le salvó la vida. El nombre Gilles Corey lo saca de un granjero del siglo XVII que fue acusado de brujería y condenado a la lapidación. Y cada vez que le empezaban a poner más y más rocas, en vez de que él confesara e intentara salvarse, él decía que quería que le pusieran más peso. Y justamente ese es un concepto que está a lo largo del álbum, ¿no? Es un disco extraño. De hecho, si han escuchado Have a Nice Life, posiblemente le encuentren el chiste, encuentren sonidos similares. Si nunca han escuchado ninguno de los dos proyectos, puede que sea un punto de acceso extraño, pero para mí es muy gratificante. De hecho, el álbum pues siempre presenta esta ideología de que pues nunca vale la pena quitarse la vida, ¿no? Que siempre es algo que todavía puede salvarse. Así que, pues bueno, si está en un mal periodo de su vida, a lo mejor este disco podría ayudarles, puede que no. Así que, pues bueno, aquí se los dejo yo. Gilles Corey con su gran disco debut. Bien, vámonos a la H con una banda que para mí es de las bandas más energéticas y divertidas de los últimos años. Una banda que este año sacó disco nuevo, que creo que pasó un poquito sin pena ni gloria. No está malo, pero tampoco es lo mejor que han hecho. En su tercer álbum del 2004, pues la verdad saltan al estrellato y se convierten en el monstruo que son hoy en día. Estamos hablando de los Hives con su gran disco Tyrannosaurus Hives, que seguramente si son más o menos de mi edad, y sintonizaban MTV regularmente, seguramente se impresionaron mucho con el gran video que viene en este disco, que es Walk Idiot Walk. Un disco, una canción increíble, junto con otra de mis favoritas, que es Two Time in Touch and Broken Bones. Una banda genial que yo siempre pensé que el vocalista tenía como esta imagen muy a la Alex Delarge de La Naranja Mecánica, pero no, solo se parece. Pero es una banda que yo les recomiendo mucho si es que no la han escuchado, si se quieren meter como al hardcore o al punk, pero de una manera muy, muy amigable. The Hives creo que es una banda que les puede ayudar. Busquen sus presentaciones en vivo, tanto las antiguas como las modernas. No importa los años que pasen, The Hives sigue siendo una banda sumamente extraordinaria y energética. Así que aquí está, Tyrannosaurus Hives de los Hives. Bien, vámonos al jazz y al funk. Vámonos con un disco de 1973, el 12º disco de este artista. Estamos hablando de Herbie Hancock con su gran obra, que tal vez es de los más conocidos, el Headhunters. Un disco que combina el jazz fusion con el jazz funk. Un disco que, pues, si te gusta música similar a la de Stevie Wonder y tampoco eres un mega clavado del jazz, yo creo que este es un disco que te puede introducir a ambos mundos. Es un disco muy rico, muy disfrutable, muy divertido, y que además pues solo tiene 4 canciones. Digo, cada una de ellas dura más de 6 minutos, así que pues bueno, como buenas composiciones de jazz, tiene sus diferentes momentos y sus diferentes
partes, pero vale mucho la pena. Herbie Hancock fue un tecladista sumamente importante y con una habilidad muy rítmica que hace que el disco sea muy disfrutable, así que se los dejo aquí. Headhunters de Herbie Hancock. Bien, vámonos con una artista sueca, estamos hablando de la gran Hanna Endolf. Una cantante que después de la disolución de su banda por la pandemia, ella decide hacer este disco solista, el Bare Bones, un disco que salió en 2021, es su primer disco solista y que si ustedes han escuchado por ejemplo el Folklore de Taylor Swift, este es un disco muy similar en cuanto a la esencia, solamente que en mi opinión Hannah lo hace de una manera como buena nórdica o buena europea, lo hace de una manera mucho más lúgubre, más oscura, más deprimente. El folclore de Taylor Swift creo que es un poquito más optimista de repente. Este para mí se siente como mucho más oscuro. Y es un disco muy interesante porque, digo, es un disco que se pasa rápido, solo tiene 10 canciones, pero son cortas. Pero se disfruta mucho porque la voz de Hannah es muy dulce, pero al mismo tiempo muy melancólica y la instrumentación es bastante minimalista. Así que es un disco que sin problemas podrían poner con el clima que estamos ahorita, con el frío y con la lluvia, o en el coche si van en el tráfico, de noche sobre todo, se los recomiendo mucho porque es un disco bastante bello. Así que Bare Bones de Hannah Love. Bien, en 2005, uno de los guitarristas fundadores de una banda bastante grande como lo es Korn, abandona la banda por problemas con las drogas y porque ya su vida estaba en un punto bastante complicado. Estamos hablando de Brian Head Welch, el que fue fundador y guitarrista de Korn. Él decide abandonar la banda, uno por sus problemas de adicción y dos porque una vez escuchó a su hija, que creo que tenía como 5 años, cantar una canción de Korn llamada Adidas, que significa All Day I Dream About Sex, y dijo, creo que ya mi vida no está bien y tengo que ayudarme a mí y ayudar a mi hija, entonces decide recurrir al cristianismo y saca este primer disco llamado Save Me From Myself, su disco solista, que además tiene músicos súper importantes dentro de la banda. El bajo está interpretado por la leyenda Tony Levin, bajista icónico de King Crimson y de Peter Gabriel. Y también uno de los bateristas de sesión más famosos del mundo que ahorita justamente dio de qué hablar porque sale de Nine Inch Nails para entrar a los Foo Fighters. Estamos hablando de Josh Freese. Y no es cierto, fue al revés. Josh Freese se fue a Nine Inch Nails y cambiaron por Ilan Rubin para irse a los Foo Fighters. Y es un disco que sí tiene mucha remembranza a Korn. Sí se siente como que él fue el guitarrista de Korn. Además, él es el vocalista y es sorprendente que canta sumamente bien. Tiene una voz muy áspera, muy orientada como al metal industrial, pero la verdad lo hace muy bien. Es un disco muy disfrutable donde Head pues plantea los conflictos que fue su rehabilitación, su cambio al cristianismo y pues todo lo que él quería hacer para salvarse a sí mismo y para pues darle una buena vida a su hija y sobre todo para que su hija no creciera sin padre, ¿no? Entonces, primer disco solista de Brian Head Welch, ex guitarrista de Korn, se los recomiendo mucho, Save Me From Myself. Y bien, ya para terminar la letra H, vámonos con una banda que va a ser raro la forma en la que los encuentren porque ellos originalmente se llamaban Baby Godzilla. Pero, pues bueno, Toho los demanda porque Toho es la empresa que tiene los derechos del nombre Godzilla. Así que deciden cambiarse el nombre a Heck. Entonces, si ustedes tienen discos de ellos con el nombre Baby Godzilla, tienen una rareza sin duda. Yo les voy a recomendar el Instructions, su cuarto disco del año 2016. Heck es una banda que combina el post-hardcore con el punk, con el noise, con el hardcore, con el math. Y es una banda complicada porque cambian mucho de estilo, pero siempre mantienen una línea agresiva y eso es lo que yo creo que lo pueden hilar siempre. Este es su último disco antes de su disolución. Después ellos sacarían otra banda llamada The Haggard Cat, que es el baterista y el vocalista, si no me equivoco. Pero es una banda súper energética, súper destructiva. Escuchen sus primeros discos que también están más orientados al hardcore punk, pero este sí se mete más como al math y con cosas un poquito más, digamos, un poquito más complejas, pero al mismo tiempo accesibles. No sé si eso se puede entender, pero bueno, se los recomiendo mucho. Instructions de Heck.
Bien, vámonos con la I, con una de mis bandas favoritas que seguramente si han visto este canal, es una banda que he recomendado mucho. Estamos hablando de Idols, esta banda inglesa de punk, de hardcore, de post-hardcore, que se ha metido mucho en la cultura gracias a su gran energía, a sus presentaciones sumamente energéticas, a sus discos súper propositivos y que revivieron mucho esta vibra del punk y sobre todo por toda esta ideología a favor de Palestina, a favor de los derechos, a favor de todos estos movimientos que ellos representan en sus letras y en su actitud. Y pues con su disco, si no me equivoco, su cuarto disco del 2021, estamos hablando del Crawler, un disco que cambia radicalmente el estilo que traían, todavía mantienen vibras del hardcore, del punk, del post-hardcore que estaban haciendo, del noise que estaban haciendo en discos anteriores, pero aquí se meten más como al post-punk revival. De hecho, tiene muchas vibras como de bandas como She Wants Revenge, como incluso de Joy Division o de Interpol. Pero pues la crítica lo reseñó bastante bien, solamente que el público pues como que se sacó un poco de onda de no nos esperábamos esto de Idols. A mí es un disco que me gusta mucho porque es el primer disco que yo escuché de ellos. Yo los conocí gracias al Crawler y me encanta. O sea, es un disco que fusiona música que a mí me gusta mucho, como lo es el post-punk revival, con el punk. Y es un buen puente para ambos géneros. Yo les recomiendo mucho la canción de Will, que es una canción súper energética con un bajo extraordinario. Así que bueno, aquí está Idols con su gran disco Crawler. Bien, vámonos al metalcore con una banda que últimamente se ha vuelto bastante famosa, pero como que dentro del circuito del metalcore nada más y de los festivales, sobre todo por la cantidad de parafernalia que meten en las presentaciones en vivo y sobre todo por su vocalista, que es una chica bastante bella llamada Maria Brink. Estamos hablando de In This Moment con su disco debut del año 2007 que bueno, se llama Beautiful Tragedy, un disco con el que pues, yo los conocí, yo sí los conozco desde el principio, gracias a este debut, y es un disco en donde Maria Brink presenta su tipo de voz, que es una voz de repente muy dulce, muy al estilo, no sé, Floor Jansen de Nightwish, pero de repente se mete a guturales súper agresivos, pero muy aguardientosos, muy al estilo de Spirit Box, sí, 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 o Walls of Jericho, que es una banda que también tiene ese estilo. Y la instrumentación, pues, no es nada extravagante, o sea, no es nada del otro mundo, es un metalcore bastante accesible. Aquí lo que importa y lo más llamativo, sin duda, es la voz de Maria Brink y sobre todo estas presentaciones en vivo que hacen muy espectaculares, muy teatrales, así que revísenlas si les interesa. Así que aquí yo se los dejo. In This Moment con su álbum debut, Beautiful Tragedy. Bien, vámonos con un proyecto inglés, un proyecto llamado I Am X, con que vendría siendo su sexto álbum de 2015, el disco Metanoia. Un disco de electroindustrial muy orientado digamos, influencias de, no sé, de Depeche Mode por ahí. Tiene muchas influencias de Depeche Mode. Tiene muchas influencias de Kraftwerk. Tiene muchas influencias del Dark Wave. De hecho, es un disco bastante oscuro, pero que está más orientado como al industrial. Y de hecho, está como a un medio paso de una banda que yo he recomendado mucho también aquí, que es Cyclone 9. O sea, no llega a ser esto Agrotech, pero sin duda sí tiene instrumentales muy similares de ese género. De hecho, el baterista de Cyclone 9 toca en esta banda. Bueno, no es una banda, de hecho es un proyecto solista. Y pues es un disco de un artista llamado Chris Corner que se llama Metanoia, justamente porque tiene muchas influencias de la cultura griega y de la filosofía. Y es un disco que él hizo mientras estaba en un tratamiento para curar su insomnio crónico. Así que hay mucho de eso aquí, así que yo se los recomiendo. I Am X con su gran disco Metanoia. Bien, vámonos con un clásico de clásicos argentino, un disco de uno de los artistas o el artista junto con Gustavo Cerati más importante de Argentina, junto también con Charly García, podríamos decirlo por ahí. Estamos hablando de Invisible, este disco que es una obra maestra o la obra maestra del rock argentino, que vendría siendo su tercer disco y el último de esta formación de Invisible, un disco de 1976 que combina el jazz rock con el tango rock y que, pues bueno, su guitarrista, vocalista y líder, como decía, junto con Cerati y Charly García, posiblemente es uno de los músicos más importantes y más queridos del rock argentino, el flaco Spinetta, Luis Alberto, con este disco que es melancólico,
De repente es muy alegre, de repente sí te mete pasajes que no entiendes nada lo que están tocando estos tipos, pero no puedes dejar de escucharlo, y que las letras son súper hipnóticas porque están muy inspiradas en filosofía, sobre todo en filósofos como vendría siendo Sartre, o como sea que se pronuncie, Sartre, Jean-Paul Sartre. Y pues bueno, sería su último disco con esta formación de Invisible de Alberto Spinetta. Y pues ya para terminar, justamente me voy a ir con el hijo de Alberto Spinetta, Dante, que tiene uno de los proyectos también de rock argentino súper importantes y que a mí es el que más me gusta. Si ustedes son fans de Catriel y de Paco Moroso, tienen que descubrir esta banda porque básicamente Catriel y Paco Moroso sacaron toda su influencia de estos tipos. Estamos hablando de Ilia Kuriaki and de Valderramas, en donde uno de los integrantes de este dúo es justamente el hijo de Luis Alberto Spinetta, Dante. Y en este disco llamado Chaco, que vendría siendo su tercer disco, es de 1995 y que además está producido por Machi, que fue el bajista de Invisible. Es un disco que ellos catalogan como ninja metal, que es un disco de funk, que tiene también rap, que tiene rock, que tiene progresivo, que tiene música urbana, que de repente tiene como reggae. O sea, es un disco sumamente complejo, que tal vez no puede entenderse como complejo por las estupideces que de repente estos güeyes dicen, o sea, dicen muchas guarradas. Pero si le pones la suficiente atención te darás cuenta que es un disco súper intenso y súper interesante. Repito, es el hijo de Luis Alberto Spinetta, Dante, y está junto con Emmanuel Jorbeliu, que es hijo de uno de los fotógrafos más importantes de la era de todos los proyectos de Luis Alberto Spinetta, ¿no? Y eh, nada más como un tema extra, es un disco que dice muchas guarradas, como decíamos hace rato, así que tal vez no es un disco muy familiar, es un disco que hay que escuchar solo para entenderle un poquito a la idea, ¿no? Además tiene uno de los singles más importantes de su carrera y que pues en MTV rolaba y rolaba todo el día, que es Abarajame. Así que ahí está, El Chaco de Ilia Kuriaki and de Valderramas, de el hijo de Luis Alberto Spinetta. Y bien, con eso terminamos las letras de hoy. Hoy abarcamos de la G a la I. Así que, pues bueno, la siguiente nos vamos a ir con las letras de la J, la L y la M, para así, pues en algún momento llegar al final. Son varios discos, así que ténganos paciencia. Vean nuestros otros videos, vean TikTok. En TikTok subimos de repente reseñas de discos, de bandas, de discografías completas, algunos listenings, algunos unboxings. Así que, pues nada, mi nombre es Ismael y nos vemos en la siguiente. Chao.